Hola, hola, estamos aquí en otro jueves de Filofanita y hoy mi invitada es Carolina Bernabé. Ella practica el chamanismo, pero antes de esto ella fue técnico de emergencias sanitarias durante 9 años y trabajaba en una ambulancia y a mí me genera demasiada curiosidad saber cómo ella pasó de trabajar en esta ambulancia atendiendo emergencias a llegar al chamanismo, que la verdad quiero que también me hables un poco más acerca del chamanismo. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muchas gracias. Bien, estoy muy bien. Qué bueno, Contenta de estar aquí. qué bueno. Cuéntame Pues bueno, qué sucedió en ti para dar ese cambio hacia el chamanismo. pues realmente fue un poco en paralelo, porque yo estaba trabajando en la ambulancia, pero sí que yo ya conocía el mundo del chamanismo, que nació a raíz de un sueño. Todo ¿Cómo fue fue? que, sí, porque una noche soñé que una anciana estaba como en el Amazonas o algo así, y me Ajá. presentaba como dos cuenquitos, y en uno había, Cuenquitos. ¿Qué son sí, cuenquitos? cuencos son como dos vasitos, Ah, ok, ok. pero de madera, así, bueno, Ajá. muy natural. Y Ujú, en uno había unas hojas y en el otro había como una raíz. ujú. Y luego me ofrecía como para que yo lo tomase, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me lo tomaba y me transformaba en tigre y comenzaba a saltar a través del río por unas rocas. Bueno, Ujú, o sea, yo le conté este sueño a mi madre porque, claro, yo no entendía nada. claro. Y ella me dijo, dice, pues ¿sabes qué? Dice, existe una planta sagrada que se combina una raíz con unas plantas, se llama ayahuasca, no sé qué. Y a raíz Ujú. de ahí yo empecé a buscar y a investigar porque no tenía ni idea. ¿Y qué Y bueno, conseguiste? ¿Y qué conseguiste en esa búsqueda? pues bueno, conocer el mundo del chamanismo enseguida me atrajo porque todo esto de los animales de poder, como a mí me gusta mucho la naturaleza, Pero pues me cuéntanos gustó. un poco para alguien que no sepa qué es el chamanismo, no sé quién hay por aquí, alguien que no sepa exactamente qué es el chamanismo, ¿qué sería? ¿De qué va? ¿Qué lo componen? ¿Cómo es? Bueno, el chamanismo puede ser explicado desde muchos puntos de vista. Yo ahora te Ujú, estaba comentando, por ejemplo, las plantas sagradas, que es una forma de introducirte en el mundo espiritual, ¿no? Pero el que yo practico, que es desde donde yo te puedo hablar, es el chamanismo universal, y son una serie de técnicas, porque actualmente lo que hacemos es más que nada sanación. El chamán de antes, el chamán ancestral, era más que un sanador, era también un poeta, era el jefe de la tribu muchas veces, era consejero, incluso a veces era guerrero, eran muchas cosas más. Nosotros actualmente no, solo usamos esa parte más de sanación, ¿no? Y entonces el chamanismo universal, que es el que practico ahora, son un conjunto de técnicas que une de diferentes partes del mundo, ¿vale? Las coincidencias que hay, pues esas técnicas. Por ejemplo, pues sería el viaje chamánico, que es lo principal en el chamanismo. O sea, el chamán se define porque es el que hace de puente entre los dos mundos, el mundo ordinario, que es este que conocemos, y el mundo espiritual o no ordinario, la realidad no ordinaria que se le llama. ok. Entonces, a través de este viaje y haciendo de este así como de puente, pues entablar relación con seres espirituales que son los que, benéficos, en este caso, que son los que nos ayudan para las sanaciones. Eso, los animales de poder, que son unos de estos seres espirituales, luego ya hay técnicas más avanzadas, pero la base es eso, es la sanación a través del mundo espiritual y de esa conexión, y también de Y, los elementos de la naturaleza. y cuando me hablas de sanación, ¿te refieres a enfermedades o más a temas propios de que quizás tienes como repetición de patrones? No sé, ¿a qué te refieres o qué cosas pueden sanar eso, el chamán o a través de esos animales de poder o cómo es? El tipo de sanación, o sea, sirve para tanto la parte más psicológica, para la Ujú, parte emocional, como para la parte más física. Porque ya cuando llega una enfermedad al punto físico, es que tiene un origen en el mundo espiritual. Según el chamanismo, más ujú. concretamente, su origen es un espíritu malvado, hostil o negativo que quiere alimentarse de las energías de la persona. Entonces, como puedes acceder a esa realidad no ordinaria, en ese lugar, pues o se negocia, depende de la situación, o se negocia o se retira directamente y se envía a un lugar donde transmutan estas energías negativas.
Pero tú cómo visualizas, o sea, sí logras ver a esa energía negativa que acompaña a la persona. En el viaje chamánico sí, ¿Cómo pero es un viaje chamánico? te explico. Mediante, en mi caso, mediante Ajá, el sonido monótono del tambor o de una maraca, ajá, produce una alteración en las ondas cerebrales que te produce un estado alterado de conciencia. ajá. Entonces, ojos cerrados, en relajación, accedes a esa realidad no ordinaria. Pero hay gente que lo hace a través, pues eso, de plantas sagradas, de hongos o de lo que sea, ¿no? Pero yo lo probé en su momento, pero a título personal, para mi propia sanación, pero yo he preferido este otro camino porque controlas tú el viaje. No estás en manos de una sustancia que nunca sabes por dónde va a salir. Sí, tú sabes que yo no he probado la ayahuasca, he tenido interés por ella, por lo que me dicen que significa y vamos, que a veces uno quiere como soluciones más fáciles o caminos más rápidos y de pronto la manera en la que venden la ayahuasca es un poco esto, es un poco, tú te vas a tomar una esencia, una planta de lo que esté, te vas a tomar esta sustancia y vas a empezar a experimentar un montón de cosas que generalmente vomitas, en algunas ocasiones te pasa esto y aquello, pero al final entonces tienes una luz o consigues unas respuestas y todo. Y eso me ha llamado la atención, sin embargo no lo he hecho. Lo que sí he hecho, y ahorita según lo describiste, entiendo que pudo haber sido un viaje chamánico. Yo practiqué el rebirthing, terapia de renacimiento. Y en el momento en el que hacíamos la respiración consciente y conectada, en varias ocasiones la hicimos con estos sonidos de tambor que se repetían y adicional esta respiración consciente conectada la hacíamos para alcanzar un estado alterado de conciencia que en efecto pues sí lo alcanzaba y tuve experiencias distintas porque algunas eran como más de que ibas a un momento de tu vida en el que se manifestaba alguna situación familiar o algo que tenías que resolver, pero recuerdo que en una ocasión el viaje que tuve fue como a un lugar más elevado, desértico, en apariencia desértico, porque yo no puedo saber si era un desierto o no, porque yo lo entendía como un plano más elevado, más bien desértico, un poco rosa, con luces, con una luz muy fuerte en el centro y una energía totalmente distinta a lo que había experimentado. Entonces, y en una ocasión también, con esta misma persona, nos hizo hacer una caminata, un paseo, en el que nos dijo, bueno, cierran los ojos, sonidos y todo, y nos preguntó si conseguíamos animales en el camino, qué animales se nos presentaban, cómo era, y que entiendo que era un poco para identificar cuál era el animal de poder. Sin embargo, fue como una práctica aislada y no, bueno, yo no recuerdo ni siquiera qué animal vi. Entonces, es como un poco, te hago toda esta reflexión porque no sé si eso que yo viví es un viaje chamánico, si se representa de esa forma o cómo lo haces tú, de qué manera ejecutas la técnica. Es un viaje chamánico, lo único que la diferencia es que en un viaje chamánico más organizado, tú vas al lugar que quieres ir. O sea, yo hago un viaje a mi mundo superior, sé dónde está, sé cómo es el camino exactamente, sé quién voy a ver allí, o voy al mundo inferior, sé cómo es el camino exactamente. O sea, es mucho más controlado. Igual que si te mueves en el mundo intermedio, que es un lugar donde existe la dualidad y tiene sus riesgos. Entonces ahí siempre que va acompañado de tu animal de poder. Este tipo de visualizaciones, que yo a veces también las he hecho en algunos retiros y cosas, Ujú. también son como viajes chamánicos. Al final estás en un estado alterado de conciencia, pero es más un poco no saber por dónde vas. Pero bueno, que si la persona que te lo guía lo sabe llevar bien, pues es perfecto. Y siempre hay que hacerlo siempre en un entorno de protección, de saber que estás en un lugar adecuado, que no hay energías tóxicas, que hayan hecho tus rituales allí extraños. O sea, yo le doy mucha importancia a eso, a dónde lo estás practicando y cómo te has protegido antes. ¿Y cómo entonces conoces cuál es ese camino? O sea, porque, ¿qué te digo? Que cuando hacía la respiración consciente y conectada, lo que debías hacer, al principio me costaba mucho conectar, luego sí conectaba pero ahí como que la intención era más ir a emociones y a momentos de tu propia vida.
¿Era como más la intención de hacer ese viaje o de entrar en ese estado alterado de conciencia? Pero cuando me dices es guiado, ¿sabes hacia dónde vas? ¿De qué manera es esa guía? O sea, ¿tú vas orientando? ¿Cómo se hace? Pues previamente, cuando tú aprendes, ¿vale? Lo primero que haces es escoger como una puerta de entrada, o sea, un lugar que tú conoces, tanto si es al mundo superior como al mundo inferior, y siempre es el mismo. Entonces, esa primera vez que por primera vez te adentras y haces tu primer camino, tu primer viaje, pues tú te vas quedando un poco con todo lo que has visto y las siguientes veces que vas a viajar procuras que sea el mismo lugar, con las mismas imágenes, aunque no sea todo perfecto literal, pero va a ser más o menos parecido. Por eso se hace en la formación, lo primero es aprender a viajar a tu mundo superior y a tu mundo inferior. Por eso siempre es el mismo camino y es eso, es la entrada, que sea algo conocido de la naturaleza, que tú ya conozcas en la física y en el mundo real, y a partir de ahí, pues lo que veas, intenta ver siempre lo mismo. Mira, Eso es lo... te tengo, o sea, un montón de preguntas, porque me interesa Ya. saber qué es esto del plano, del mundo superior, del inferior y del intermedio, pero también me interesa mucho saber cómo llegaste tú a esto, cómo fue tu primer viaje, cómo tú te encuentras con un chamán y de pronto entras a esto, o sea, de lo que venías haciendo, cómo llegas hasta acá. Te cuento brevemente las dos cosas. A A raíz ver, del sueño aquel, bueno, investigué y tal, ajá, y bueno, en mi vida, pues paralelamente a la ambulancia, pues se fue cruzando gente, ¿no?, que estaba en ese mundo. Y a mí me pareció, pues, por un anuncio, el típico anuncio de Facebook, una señora que decía, bueno, pues hago un círculo gratuito y tal. Y sentí algo, ¿no? Como uh-huh. que algo dentro me dijo, uy, es eso, Tienes ¿no? que ir. Y, Uh-huh. y cuando y vi que no era con ninguna sustancia, que simplemente, pues eso, con la maraca, con el tambor, hizo una práctica para que todos viéramos un viaje, cómo era, pues me encantó. O sea, para mí fue lo que yo buscaba realmente, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí me formé con ella bueno, pues eso, el primer viaje pues se fue dentro del curso. A mí al principio me costaba muchísimo, era algo que me frustraba bastante porque las compañeras es que todas avanzaban muchísimo, visualizaban súper bien y yo no. Y a ¿No mí me costaba, desconectabas tu mente? bueno, es que A mí me pasó que era que no desconectaba la mente, no dejaba de pensar. Obviamente era una práctica distinta, pero es como que no dejaba de pensar y a veces el pensamiento es otra vez aquí, no me voy a poder conectar. Claro, pero si piensas en esto, menos te vas a conectar. Sí, pero entonces estás aquí igualito, no te está, y esa, o sea, ese tormento no te deja avanzar. el parloteo. Bueno, yo Ajá. tenía ese parloteo, claro, además yo soy una persona muy racional, que me gusta analizar mucho las cosas antes de Uh-huh. creérmelas. Y bueno, pues era eso, era esto te lo estás inventando, bla, bla, bla. Bueno, era todo, te lo estás inventando, pero tuve mis pruebas. Aparte de tener que Sí. practicar mucho y de encontrar mis trucos, uno de ellos es que aprendí que yo los viajes los tengo que hacer a primera hora de la mañana porque mi mente está, como he dormido, no Uh-huh. está llena de pensamientos y me es muchísimo más fácil. Entonces, siempre, siempre a primera hora de la mañana y así los viajes son fantásticos. Ok, y entonces ya ubicas esta puerta de entrada, ir a, no, cuéntame primero el mundo superior, mundo inferior y mundo intermedio, para yo después Vale. preguntarte más. Según el chamanismo, porque según otras corrientes, el mundo superior, el intermedio y el inferior son diferentes, ¿vale? Ok, El mundo superior, en el mundo del chamanismo, el mundo intermedio es donde estamos nosotros, que existen dos realidades, la ordinaria, que es la que vemos nosotros, la no ordinaria, que es el mundo espiritual, pero existe la dualidad, o sea, tanto te puedes encontrar seres benévolos como seres no tan benévolos, igual que en la realidad. Hay personas muy uh-huh. buenas y hay personas que no tanto. Pues el mundo espiritual igual. Y el mundo superior y el mundo inferior solamente es un mundo espiritual, no hay una realidad física. Pero sí que es verdad que en esos dos mundos solo hay bondad, no existe la dualidad, vas a buscar a seres espirituales, positivos, benevolentes, que están predispuestos a ayudarte. En otras corrientes que no son el chamanismo, pues tienen lo típico, el cielo, el infierno y el mundo, Uh-huh. ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. O sea, el mundo superior es un mundo espiritual que normalmente hay más como maestros ascendidos, por así decirlo, para que lo entiendas Ajá. un poco mejor. Y en el mundo inferior es donde están y suelen estar los animales de poder.
aunque no es fijo, puede ser que sea al revés, pero principalmente es así. Ok. O sea que tú decides si quieres ir a hablar con maestros ascendidos y entonces vas al mundo superior o si quieres ir a hablar con animales de poder y vas al mundo inferior, de alguna forma. Claro. Sí, es así, tal cual. Como todo va en función de la intención que tú tengas, cuando vas a hacer un viaje, tiene que ser con una intención, ¿no? Pues hoy voy a recuperarle un animal de poder a esa persona para que se encuentre mejor, pues voy directamente al mundo inferior. O si voy a hacer preguntas al oráculo chamánico, pues me voy al mundo superior a preguntarles a mis maestros. Pero bueno, cada uno lo hace a su manera, pero es así, para entenderlo. Ah, y qué interesante. Y cuando vas allí y me hablas de preguntarle al oráculo o a estos seres ascendidos, tú logras verlo dentro de tu conciencia alterada. O sea, son figuras antropológicas o es más una esencia o cómo es. Mira, esto una vez me lo plantearon. Justamente los maestros de poder no tienen por qué ser exactamente el personaje que tú estás viendo, porque son formas arquetípicas. Entonces, a lo mejor lo que te están transmitiendo es una cualidad, por ejemplo, del Maestro Jesús, que yo siempre digo, no significa que sea él exactamente, a lo mejor es simplemente que yo necesito recibir esa esencia y las personas que necesitan que yo les transmita el mensaje tiene que ser a través de ese arquetipo. Entonces, es un poco eso. Son seres espirituales de luz que a veces adoptan formas de seres conocidos, como por ejemplo maestros ascendidos, o no, a veces son seres que no son desconocidos, pero bueno, pueden ser pues una anciana o cada uno los suyos. Yo a lo largo del tiempo he tenido diferentes. Por ejemplo, yo tengo mucha afinidad con la egiptología y la mayoría de mis maestros han sido dioses egipcios. Sin embargo, otras personas pues ven a la Virgen o lo que sea, que también va por afinidad. Ok, o sea que quizás la forma va más del mensaje más que la forma. La forma Exacto. puede estar un poco, digamos, filtrada por tus gustos, por lo que tú mejor vas a recibir, tal vez. Claro, tú piensas que el cerebro es tridimensional, entonces el cerebro interpreta siempre, tiene que ponerle una forma, algo, ¿no? Que lo pueda comprender. Y si a lo mejor es un ser que es pura luz, el cerebro no lo va a querer entender. Entonces, pues se muestran por eso ya con una forma para que nosotros lo podamos interpretar mejor desde nuestro cerebro 3D. Y en el caso de los animales de poder, ¿tú hablas con esos animales o cada animal tiene un significado más o menos como es? Tienen su significado. De todas formas, como es un ser que es tuyo, no es tuyo, de tu propiedad, pero Ajá. has nacido con ese animal, entonces él está para transmitirte algo en concreto. Entonces tú cuando vas a conocer a ese animal de poder, le preguntas si es macho o es hembra, incluso si tiene nombre, qué me va a aportar, qué tengo que hacer para llamarlo. O sea, es una relación de amistad al final, ¿no? Es como hay un vínculo muy estrecho. Los animales de poder, de hecho, son los que más nos acompañan en este mundo intermedio. Entonces, tienes que tener, cuanta más afinidad tengas con ellos y más los conozcas, mucho mejor. ¿Y cómo es esa compañía? ¿Cómo tú conoces a tu animal de poder? ¿Cómo lo identificas y cómo te acompaña en este mundo intermedio? Pues puede ser que a veces lo hayas soñado muchas veces o en un Okay. sueño hayas sido como muy un animal que te haya transmitido algo muy importante, o que en tu día a día lo veas mucho, que lo veas repetidas veces, o incluso que tú ya de siempre ese animal te haya traído mucho y te apasione, ¿no? Eso es una forma, pero la forma chamánica de conocerle es hacer un viaje al mundo inferior, pedir por él, quiero conocer a mi animal de poder, y entonces presentarse y poder hablar, es más directo. En el día a día, pues lo puedes llamar en cualquier momento y es de sentir, ¿no? Esa sensación de cuando fuiste a buscarlo al mundo inferior, o sea, esa conexión, sentirle presente. Yo lo que hago es cuando voy a lugares que la energía no es muy limpia o me causan pesar, ¿no? Lugares Ujú. así, hospitales, tanatorios, cosas así. Antes yo pido a mi animal de poder que me proteja o cuando tengo que ir a algún sitio que tengo que hacer una entrevista a trabajo, por decir algo, ¿no? Pues sería un buen momento para también llamar al animal de poder. Es como para que te dé
ese valor, ese coraje o esa emoción que tú necesitas en ese momento. Ok, y entonces, ¿cómo es cuando tú, o sea, qué tipo de servicio ofreces? O sea, ¿tú ayudas a la persona a conocer cuál es su animal de poder o la persona te hace una pregunta más o menos como en el tarot para que tú vayas con el oráculo? O sea, más o menos cómo va esto de, cómo se aplica este conocimiento que tú tienes en chamanismo para quienes no sabemos de chamanismo, pero nos llama la atención. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Tengo que estudiarlo? ¿Cómo es? Hay diferentes fórmulas. Por ejemplo, hay gente que lo que quiere es simplemente saber por qué camino tomar. Entonces, yo le Okay. puse el nombre oráculo chamánico, pero en realidad se dice en chamanismo adivinación chamánica, pero yo le puse Okay. oráculo para que la gente lo entendiera mejor. Y Entonces, eso es además una hace forma. esa referencia con el oráculo de Neo, que fue a ver el oráculo, la Matrix, la película esta, y tú dices, ah, bueno, es alguien que me va a dar una respuesta. Eso, es eso. Ujú. Pues eso, hay gente que se me acerca y me pregunta por eso, ¿no? Y luego hay gente que tiene, pues, un malestar, o se siente mal, o tiene cosas del pasado que sanar. Entonces, se hace una entrevista personal con esa persona. Dependiendo lo que tenga, se tienen que hacer unos test también. A veces se usa el péndulo, también unas varillas. Hay herramientas también dentro del Ok, chamanismo. Y dependiendo de lo que tenga la persona, lo primero siempre es recuperarle un animal de poder, porque se considera que si tiene una enfermedad o algo, un malestar, es porque ha perdido ese animal de poder y por eso se ha quedado como desprotegido. Lo primero ok. sería eso y luego a partir de ahí, según la evolución, pues se aplicarían otras técnicas más avanzadas. Ok, y entonces tú puedes acercarte al chamanismo por, digamos, por cualquier razón. O sea, si tienes la inquietud, entonces es para acercarte, indistintamente que sea algo del pasado, que sea una dolencia física, mental, indistintamente. Indistintamente. Normalmente las personas que se acercan al chamanismo, o porque ya lo conocen, otras porque les atrae, les da curiosidad, ¿no? Empiezan a saber alguna cosita y les atrae saber más. Y en cuanto hacen un primer viaje, les apasiona y les gusta, entonces ya quieren aprender más y formarse. Pero el chamanismo principalmente es como un camino de iniciación en que vas pasando por todos los procesos y aprendiendo todas las técnicas y es como un camino de sanación. O sea, pasando por todo el proceso también te sanas. Y luego además aprendes y puedes ayudar a otras personas, pero tú previamente has hecho ese camino de sanación interior. Ok, y entonces la persona que va al chamanismo, bien puede ir, porque vaya a preguntar, o de ti puede recibir como maestra chamánica, ¿no? Sí, pueden recibir terapia o consejo o formación. Ok, pero o sea, yo puedo ir y únicamente hacer una pregunta al oráculo, o puedo ir a conocer cuál es mi animal de poder, o puedo ir directamente o sea, es necesario llegar a la formación, o puedo utilizarlo como una técnica como quizás se utiliza el tarot, digamos, que no toda la gente que se lee las cartas con alguien es una persona que estudia el tarot, sino que va a las cartas y, bueno, léeme las cartas y dime qué viene para mí, pero no es porque necesariamente lo estudie. Claro, entonces se haría un proceso de sanación chamánica sin que la persona aprendiera, solo aplicándole yo las técnicas a esa persona, pero siempre en función de lo que necesite, lo que requiere. No es decir, me voy a echar las cartas, por ejemplo, a ver qué me va a pasar. No, Ujú. esto es, me pasa esto, tengo este problema o tengo esta herida por sanar y entonces se van poniendo una serie de técnicas para que esa persona complete su sanación. Pero así decir, ahora hazme tú una limpieza energética y no sé qué, que puedo hacer eso, pero a lo mejor necesitas más otra cosa. Y eso que necesita la persona te lo dicen tus maestros. ¿Perdón? El que necesita la persona, te lo dicen estos maestros ascendidos. Es una combinación. O sea, a partir de lo que me dice la persona, yo ya sé más o menos qué técnicas le tengo que aplicar. Primero siempre es eso, lo del animal de poder. Y a partir de ahí, según lo que le siga pasando, ya se le haría una cosa u otra. Pero yo siempre confirmo con mis maestros de poder. O sea, es un poco entre los dos. Ok. ¿Y ese uno tiene un solo animal de poder o tienes varios animales de poder?
Puedes tener muchísimos. De hecho, existen 4 principales, ¿vale? El de vida, el dorado, el de sombra y los de transición. El dorado es como el que te va a hacer que tú desarrolles tus dones, los dones que ya conoces. El de vida es el que te ayuda a desarrollar aquello que tienes que hacer en la vida, aunque no sea tu don, ¿vale? Pero que lo tienes que hacer y necesitas esa ayudita. El de sombra, que no es nada negativo, todo lo contrario, te ayuda a afrontar tu sombra, mirarla cara a cara y decir, guau, esta es mi sombra y tengo que trabajarla y enfrentarla. Pues ese animal te ayuda a eso. Y los de transición son como animales puntuales que, por ejemplo, tengo que hacer, yo qué sé, un examen súper difícil. Pues me recupero un animal de transición que me ayude a aprobar ese examen. O tengo que hacer un viaje a no sé dónde, pues voy a buscar un animal de transición que me ayude en ese viaje y me proteja. Pues es un poco así. Y luego puedes tener muchísimos más. O sea, no solo se trata de que tengas esos 4, puedes tener muchos. Lo que pasa es que en la vida se van perdiendo. Y por eso se recuperan, porque tú ya los tenías al nacer, pero con traumas, con cosas que, por ejemplo, los niños pequeñitos que los ven, les dicen, ay, esto no existe, esto es mentira, pues se van perdiendo, porque al final es como que los olvidas y ellos pues al final se van si no tienes una relación con ellos, ¿no? O de cosas muy fuertes que te hayan podido pasar en la vida, el enfado, la tristeza. Emociones negativas también hacen que a la larga se vayan marchando si tú no tienes una relación, porque si tú los necesitas, estás triste, pero dices, oye, ayúdame, no se van a ir y no te van a dejar tirado. Pero cuando no los conoces y no los tienes en cuenta, pues al final se Sí, es marchan. como que si no les prestas atención, ellos tampoco te la dan a ti. Sí, se tratan más como que se sienten abandonados. Una cosa así sería, como los animalitos. Claro. Oye, de verdad que suena bastante interesante esto y yo sé que lo primero que uno dice es que esto es como un poco loco. En mi país se decía que esto es como muy fumado. Esto ya está demasiado fumado, pero me llama full la atención y en particular porque sí he sentido esto de la conciencia, de estados alterados de conciencia y de hecho sí he hecho viajes chamánicos y es un poco como que no lo puedes, o sea, tú lo dices y a mí me pasa, yo lo digo y sé cómo lo puede estar recibiendo la persona que me escucha, sé que puede decir, este está pensando, o sea, digo, está pensando que estoy loca, que ya, o sea, manicomio. Pero el hecho de haberlo vivido y haberlo sentido y que tú notas que es tan real y que es tan cierto, que tú dices, bueno, tú puedes pensar que estoy loco, está bien, te entiendo, quizás yo en otro nivel de conciencia también hubiese pensado que quien me cuente esto está loco, pero al haberlo vivido estoy tan segura de que lo que estoy diciendo es cierto, que la verdad lo que tú pienses, bueno, es lo que tú pienses. No sé si te ha sucedido algo de esto cuando hiciste el cambio, porque digamos, de irte de un trabajo estable y más aceptado socialmente, entonces no, ahora estoy en el chamanismo y cuando lo empiezas a explicar a la gente que no, ya va, esto está mal. Pasar esa frontera de que me da igual lo que piensen, me costó mucho. Yo al principio solo se lo decía a gente que yo sabía que tenía la mente un poco abierta. Ajá. Y sus caras me afectaban un montón. Y al final, cuando yo me reafirmé y dije, soy lo que soy, ya está. Y quien me crea, pues fantástico. Y quien no, me da igual. Porque yo no entiendo, si yo cuando comenzaba a practicarlo dudaba de mí, de lo que estaba viendo y decía, lo estoy inventando. Pero como tuve varias pruebas que dije, vale, aunque me lo esté inventando, hipotéticamente, ¿por qué ha habido este resultado, no? O sea, Sí. algo hay. Y Sí. no una vez, sino varias veces. Entonces eso ya fue como una confirmación que dije, bueno, mira, si me estoy inventando, ¿qué más me da? Si me sirve y me funciona, pues oye, si me lo estoy inventando muy bien. Entonces lo voy a seguir haciendo. Lo damos por bueno, sí. Y bueno, traspasar esa barrera me costó, pero bueno, ahora ya me da igual. O sea, es que si me aceptan y me tienen que querer, pues me querrán con todo. Yo soy esta, ¿no? Yo soy chamánica, así que, y el que no crea, de todas formas, cuando tú asumes esa realidad, la gente deja de
mirarte tan raro. La gente empieza a respetarte más. Claro, Entonces, porque aunque también la no te seguridad viene de algo, ti. O sea, exacto. tú estás segura, bueno, lo reflejas también. ¿Y cómo entonces comenzó tu proceso? Porque, bueno, en principio entiendo, o sea, estabas estudiándolo o estabas aplicándolo, porque, por ejemplo, me pasó con Renacimiento esto. Es una técnica tan fuerte y tan delicada que a mí la verdad, aunque hice 2 procesos completos de 9 meses y estuve haciendo mis pasantías en Revirting, me da temor porque sé lo que significa, o sea, sé el estado de fragilidad que puede tener la persona cuando está en este estado alterado de conciencia y sé la responsabilidad que tú tienes siendo quien lo está guiando. Entonces me dio como un poco de, ay, ya va, creo en esto totalmente, pero no me siento yo para ser la guía en Revirting de otra persona. Entonces mi pregunta va a cómo tú pasaste de ser, de experimentarlo desde el aprendizaje y sanándote, a luego llevarlo a dárselo a otras personas o a guiar a otras personas. Pues todo empezó porque un día quedamos 3 compañeras que practicábamos juntas, bueno, que estudiábamos juntas, y dijimos, vamos a quedar las 3 a practicar. Y bueno, pues nos hicimos sanación unas a otras y no sé, pues aquello que comentamos, oye, pues me gustaría, me dijeron, ay, ¿por qué no haces un círculo o algo? Y dije, bueno, pues voy a probar. Invité a 4 amigas o 5 y en un sitio súper pequeñito que era mi habitación y, y dije, me lanzo y, oye, me sentí tan a gusto, me gustó tanto transmitirlo a gente que no había hecho nada de chamanismo y les encantó tanto que dije yo, pues esto tengo que llevarlo a más gente, ¿no? Pero aún así tardé tiempo en lanzarme a enseñarlo. Al principio lo que hacía era eso, círculos en los cuales pues hacíamos sanación colectiva, por así decirlo. A través de los animales del poder, pues unos a otros nos sanábamos. Yo lo guiaba, pero bueno, en realidad todos participábamos por igual. Claro, Pero porque es luego, un tema de, allí y sé que es así, o sea, aunque la verdad que me he sentido muy reflejada, que aunque no hemos hecho lo mismo, entiendo lo que es ese movimiento de energía que tú quizás no lo puedes explicar y que quizás el que no está presente no lo puede entender o no lo va a entender a la primera, pero tú que estás ahí sabes que eso está pasando y sabes que esa energía está actuando tanto en el lugar en el que estás como fuera de él, porque empiezan a suceder cosas también a tu alrededor de gente que no estaba allí y de personas que no lo estaban haciendo y de eventos que no estaban relacionados en ese momento, pero esa energía se mueve y hace que se activan cosas en general muy positivas, en la mayoría de los casos sumamente positivas. De hecho, bueno, vi cosas que en otro momento te cuento. Pero a lo que voy es, o sea, empiezas a hacer estos círculos y luego, bueno, seguiste avanzando. ¿Cómo me fue? motivó eso precisamente, ver que gente que no había hecho nada de chamanismo, pues enseguida ¿cómo te digo? Lo Enseguida recibe. lo recibían y aparte no se conocían de nada y veían cosas unos de otros súper íntimas, ¿no? Que estaban tratándose durante la Uh-huh. sanación. Entonces, ellos alucinaban tanto que yo decía, ¡buah, pues esto es posible! ¿Y por qué no darlo a conocer? O sea, no solo llevarlo en plan, vamos a hacer sanación colectiva, sino voy a enseñárselo a alguien. Y hubo gente que me animó, también gente de mi entorno que me dijo, va, tienes que enseñarlo, tienes que enseñarlo. Y como me gustaba tanto, es que desde el primer momento ha sido la formación que más bien he integrado, que desde un momento he sabido cómo transmitirla desde el principio al final. Y Entonces, sientes que hay algo de misión de vida al lado de esta labor que estás cumpliendo del chamanismo. O sea, sientes que has venido a eso, es parte de tu misión de estar aquí. sí, es que justamente es otra cosa que me pasó cuando estaba terminando la formación, es que hicimos un viaje, ya fuimos en la naturaleza, al lado de una cascada, fue un viaje muy bonito, así colectivo, y uno de los mensajes que recibí fue eso, que era mi misión de vida ayudar a despertar a otras personas y a transmitir esto, ¿no? Entonces, bueno, también tengo otras misiones un poco más tecnológicas, no tan espirituales, como es darlo a conocer
desde la escritura, a mí siempre me ha gustado escribir y no había caído yo en ese don, ¿no? Pues es una de mis misiones transmitirlo también a través de la escritura. Por eso, Y en este momento, ¿por qué medios lo transmites? ¿Escribiendo? pues a través de publicaciones y de mi blog. Ah, ¿tienes un blog, tienes tu página con un blog? Sí, 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 tengo una página, se llama arboria.org y Okay. de hecho es un blog. Y ahí pues voy escribiendo no solo cosas de chamanismo, también cosas pues de magia lunar, de cosas así de protección, cómo hacer rituales, cosas así relacionadas con esto. Ok, yo voy a colocar, para quienes tengan la curiosidad, voy a colocar acá abajo en la cajita de información el link de su página web y también de su Instagram, porque yo llegué a Carolina a través del Instagram. ¿Qué nos ofreces en Instagram? ¿Qué haces a través de ahí? Bueno, yo lo que hago principalmente ahora es todos los lunes ofrezco la posibilidad del oráculo chamánico gratuito. Entonces, en mis stories, a través de la caja de preguntas, pueden hacerme una consulta y, bueno, luego también estoy enseñando para que luego cuando haga el entrenamiento gratuito de la formación, pues que la gente también se esté enterada. Y, bueno, voy ofreciendo todo lo que sé a través de publicaciones y de ¿Ofreces un vídeos. entrenamiento gratuito? Sí, Dijiste. en agosto. Formará parte del inicio de la formación. Antes de la formación, que empieza en septiembre, voy a ofrecer un entrenamiento gratuito en agosto para que las personas pues, puedan un poco experimentar lo que es el chamanismo y ver si les gusta, si no les gusta, si quieren saber más, si quieren formarse o no. ¿Y este entrenamiento gratuito lo vas a hacer online o es presencial? Sí, es todo online. Yo lo estaba haciendo hasta ahora, la formación presencial en Zaragoza, pero bueno, pasó también todo esto del COVID y bueno, al final yo me resistía mucho, pero al final también hasta mis maestros me dijeron, lo tienes que hacer y bueno, online lo estoy adaptando para una manera que sea como online, pero quien esté interesado en luego hacer como unas prácticas, pues hacer un retiro o algo en un solo fin de semana o en un puente o algo así. Como un cierre de la formación, Sí. hacerlo presencial. Y una pregunta, ¿es factible hacer viajes chamánicos online? Porque, o sea, me pasa que yo, o sea, veo que ahora las terapias, y de hecho lo he conversado aquí, he entrevistado gente de constelaciones familiares, de astrología, de tarot, y lo están haciendo online. Evidentemente, pues es una ventana muy grande que tú estando en Zaragoza puedas llegar a alguien que está en la India, con tal de que hablen el mismo idioma o sean capaces de comunicarse. Entonces, eso evidentemente ha hecho que mucha gente lo haga a través de estos medios, pero a mí en principio me pasaba que yo, bueno, pero en mi experiencia, este tipo de cosas requieren de la presencia, de estar allí, sobre todo cuando vamos a entrar en un estado alterado de conciencia, cuando hay personas que te deben guiar en ese camino porque tú no sabes para dónde vas a agarrar o qué reacción vas a tener. Entonces me llama la atención, ¿es factible que puedas hacer un viaje chamánico en online? Sí, aquí hay varios puntos, ¿vale? Lo primero es que en directo, así como en un Zoom, no. ¿Por qué? Porque si se corta internet justamente en medio de un viaje chamánico, a ver, a la persona nada malo le va a pasar, pero sí que es probable que luego se quede con dolor de cabeza, o sea, que te saquen de un viaje chamánico así de golpe, te puedes quedar mareado, dolor de cabeza, en un estado un poco de malestar, ¿no? Entonces, No, y con una energía que claro, después la tienes que trabajar. exacto, entonces hay una parte que sí que va a ser grabada para que la persona lo tenga en su casa y no se le vaya a cortar, ¿vale? Pero antes de hacer eso, previamente van a recibir formación de cómo protegerse, de cómo preparar su espacio, o sea, de una serie de directrices para que lo puedan hacer en su casa solos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, luego habrán unas clases que van a ser en directo para comentar y yo estaré disponible, por supuesto, en cualquier momento. Oye, me ha pasado esto, o sea, que va a ser algo muy interactivo y no de venga, apáñatelas. Entonces, yo lo hago porque en mi experiencia personal es que yo desconfiaba muchísimo del online y no me gustaba, pero sí que es verdad que estoy haciendo yo ahora otras prácticas, ya para mí, y la energía se genera igual. O sea, todo está al final
en cómo tú te lo plantees, ¿no? Si piensas, uy, a mí lo online no me va a funcionar y no me rechina, pues evidentemente lo mejor es dejarlo y hacer cosas presenciales. Pero si tienes la mente abierta y al final lo que vas a hacer te gusta, pues ¿por qué Ajá. no? Discúlpame, es que yo pongo, porque yo me extiendo a hablar, como ves, yo hablo y hablo y hablo, entonces yo me pongo un tiempo como para yo saber, bueno, ya podemos ir, que de aquí todavía me doy un poquito más, pero ahí digo, todavía podemos hablar un poquito más. Mira, de verdad me parece súper interesante eso de que hablas, porque no lo había visto, que si realmente pones un video continuo, con la experiencia del viaje chamánico, sí es posible experimentarlo. Porque te lo juro que yo todo el tiempo pienso, pero esto del rebirthing, que es tan bueno, que es tan poderoso, y un poco también por la conexión que tengo con quien fue mi guía en esta terapia, y digo, oye, que no lo puedo hacer online, que no pueda llegar a más personas, que no pueda ir, pero esto que me dices de verdad me abre la mente de que sí puede ser factible que se haga de esa forma. Entonces me hablas, esta formación es para sanar tú a la par de ir aprendiendo. Exactamente. Hay gente que lo hace exclusivamente para luego dedicarse a ello. Y me parece fantástico, pero se van a llevar igualmente la sanación, porque al final van a experimentar en sus carnes, ¿no?, este tipo de técnicas. Hay cosas que evidentemente no se pueden hacer a nivel online porque tienen que ser presenciales, a no ser que tengas mucha práctica, porque hay muchas cosas que se hacen a distancia y yo estoy haciendo sanaciones a distancia. Entonces, ¿qué más da que sea a través de una pantalla de ordenador o a través de solamente mi viaje chamánico, ¿no? Al final llegué a esta conclusión. Dije, si estoy haciendo cosas a distancia, ¿por qué no puedo enseñar a distancia? Está todo en mi mente ese bloqueo, ¿no? Entonces, se trata de eso. Hay cosas que tienen que ser grabadas, sí o sí, y hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que tienen que ser en presencia. Por eso ofreceré esta oportunidad de quien quiera aparte, pues hacer un retiro. Pero la parte online quedará completa para quien diga, no, yo no quiero hacer la parte práctica, lo practico con una persona un familiar, un amigo, pues puedo practicar también. O sea, que eso también es opcional. Ok, ¿y cuándo comienza esta formación? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Por dónde te pueden contactar? ¿Qué precio tiene? Como esos detallitos que yo sé que en este punto, y la formación, y la formación, y la formación, entonces quiero saber cómo es esta formación, quiero que me digas cómo es. Pues mira, me acabas de hacer la pregunta del millón porque justo me había planteado esta semana que viene ya poner las fechas exactas y el precio y todo. Pero bueno, ya lo tengo más o menos. Dura 6 meses, porque yo considero que son 6 módulos y cada módulo tiene que haber un espacio de un mes para ir asimilando y practicando, porque son muchas prácticas. El chamanismo es eso, es experimentación y práctica, no es teoría y teoría. Entonces, pues son 6 meses. Y el formato será eso, serán algunos vídeos para dar la explicación y yo guiarles en el viaje, no es, haz esto y ya está, no, guiarles cada viaje, cada paso, ahora tienes que imaginarte esto, tienes que imaginarte lo otro, luego si no es exactamente lo que ven, no ocurre nada. Pero luego, pues a lo mejor quincenalmente, hacer una clase presencial, que luego quedará grabada, pero que todo el mundo pueda resolver dudas, que puedan compartir sus experiencias, o sea, un seguimiento. Y, por supuesto, un grupo de Telegram o algo así para que puedan en cualquier momento resolver dudas. La comunidad, Buenísimo. hacer tribu. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esto la semana próxima vas a estar colocando información en tu Sí, porque Instagram. tengo que adaptar mi web. La próxima es la segunda semana de julio del año 2020, si estás viendo esto en otro momento, pero seguramente si, como su parte de su misión de vida es dar esta formación, estoy segura que en cualquier momento que lo veas, ella va a estar dando esta formación. Entonces es cuestión de contactarla y pues saber en qué momento inicia o no. Y la oportunidad de hacerla gratuita, que me dijiste que la vas a hacer para agosto. Sí, haré un entrenamiento gratuito. Seguramente la última semana, o la segunda, o la tercera o la cuarta semana de agosto, que aún también tengo que especificar la fecha, y ponerlo en mi web, porque aunque yo tengo ya más o menos pensado, pero tengo que ponerlo todo bien escrito en la web. Y será un entrenamiento gratuito donde le explicaré un poco de qué va el chamanismo, ¿no? Así como te he explicado un poquito aquí,
y podrán hacer prácticas, o sea, podrán experimentar un poco el viaje chamánico, todo guiado por mí, eso sí, no lo harán solos porque como no son aún ni aprendices, será todo guiado a recuperarse un animal de poder, incluso hacer una técnica un poco más avanzada de corte de lazos energéticos, pero desde un punto sencillo y todo guiado. Ay, perfecto. Voy a estar pendiente para ver si me sumo a esa semana gratuita, para ver, bueno, recordar lo que ya viví y ver qué otras cosas pueden ser las diferencias, porque sí estoy segura que la experiencia energética va a ser interesante y va a ser positiva, porque lo que hablamos, es difícil de explicar, pero sí la energía la sientes, está allí y está presente y no hay dudas de eso. Cuando realmente lo has vivido, no tienes dudas de que eso pasó y está ahí. O puedes tener ciertas dudas, pero son menos, porque tú me dices, me costó, pero al final sí. Sí, por eso yo entiendo que hay gente que le cueste creer, es que no se trata de creer. O sea, el chamanismo no es un sistema de creencias ni de fe, es de práctica y experimentación. Por eso yo invito a la gente siempre a experimentarlo por sí mismos. Ok, perfecto. Bueno, chévere, Caro, la verdad que me ha encantado conocerte y todo lo que nos contaste acerca del chamanismo y de cómo te ha cambiado, porque ya quedaron atrás esos días de la ambulancia y de haber, tu camino te llamó. Sí, sí, sí. La verdad es que no lo echo de menos, ¿eh? Era mucho estrés, demasiado estrés. Sí, bueno, este es un camino, la verdad que me parece que encantador y me ha parecido, bueno, muy interesante todo lo que me has contado en la entrevista. Gracias a todos ustedes por estar acá. Como saben, les voy a dejar acá abajo toda la información de Caro. Ella está en Chamanismo Arboria, que lo han estado viendo acá abajo del video, el @ de su Instagram. Les va a dejar también por acá, me dice que tiene Facebook, su página web, y bueno, para que la contacten por cualquier cosita. Muchas gracias por estar aquí, Caro. Gracias a ti. Ha sido un placer. Vale. Chaito. Chao.